Bueno, bienvenidos todos a este primer recaseminario del 2026. El día de hoy tenemos a Byron Portilla, que como ya se pueden imaginar, se graduó de la UdeA. El spoiler ya está en pantalla. Pero bueno, él ya nos contará más de su trayectoria y por supuesto nos va a contar más de su investigación, que es en el estudio de discos protoplanetarios. Así que, Byron, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ya te cedo la palabra. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me habían pedido que empiece esta presentación con una introducción a mi trayectoria, así que vamos a empezar bien desde el principio. Les voy a mostrar unas fotos. Yo me gradué en la Universidad de Antioquia, soy de los de la primera corte del pregrado de astronomía. Aquí estoy yo, me pueden ver en esta foto. Esta foto nos la tomamos en el año 2010, cuando estábamos celebrando el primer año del pregrado de astronomía. O sea que en esta foto podemos ver a las dos primeras cortes del pregrado. Detrás de mí está David Millán, David Pérez Millán, que en este momento está, creo que en Milán. Allá al lado está Jennifer Angarita, que en este momento es postdoc en Suecia. Por aquí está Nicolás. Nicolás fue el primer egresado del pregrado de astronomía. Él en este momento está en Medellín, le está yendo muy bien en la industria. Por aquí está Sibeli. Sibeli fue, de hecho, ella fue de la segunda corte, pero fue la primera mujer en sacar el título. Y en este momento también está en Medellín trabajando en la industria. Y el año pasado, a finales del año pasado, nos enviaron esta foto desde Medellín, donde se la tomaron porque estaban celebrando los 16 años del pregrado de astronomía. Lastimosamente, de aquí, de esta foto, ya no conozco a mucha gente, salvo a los profesores, y eso a los de la vieja escuela, porque veo que hay nuevas incorporaciones en el cuerpo docente. Am, y a muchos de ellos no he tenido todavía el placer de conocerlos. Pero es chévere ver cómo el pregrado ha cambiado tanto durante estos últimos 16 años y ha crecido en particular. Bueno, en Medellín estuve hasta el año 2019. Estuve haciendo el pregrado y luego me quedé haciendo la maestría por allá. Y luego en 2019 me fui para los Países Bajos a hacer mi doctorado en el Instituto Captain, que fue donde me conocí con Mariana. Esta es la universidad donde estuve haciendo mi doctorado, la Universidad de Groningen, y allá estuve hasta el año 2023. Y en 2023 me gradué. Allá en Groningen trabajé con la profesora Inga Kamp. Ella es la persona que ustedes pueden ver aquí a la derecha. Ella fue mi supervisora. Y también trabajé con la profesora Evine van de Schook. Ella está en Leiden. Y esta foto nos la tomamos el día de mi defensa. Aquí estoy con mi mamá, que me pudo acompañar en esa fecha. Y ella estuve trabajando esencialmente en un proyecto que tiene que ver con modelación de discos protoplanetarios. Y aquí sucedió una historia en 2023, algo curioso que me pasó, se los voy a contar rápidamente, y es que cuando yo estaba en el último año de mi doctorado, estaba pasando por lo que todo estudiante de doctorado en esas etapas pasa, y es decidir qué vamos a hacer después, o sea, qué voy a hacer después de graduarme y de obtener el título de doctor. Las opciones típicas son, me voy para la industria, me quedo en la academia. En realidad no tenía una respuesta para esa pregunta, pero algo que yo ya había decidido es que yo quería regresar a esta parte del mundo, quería regresar al continente. Y esa era la única cosa que yo había decidido y tenía por seguro en ese entonces. Y también en 2023, Inga se fue de sabático para el Instituto Max Planck en Heidelberg. Cuando todo esto estaba pasando y yo estaba tratando de tomar decisiones, Inga me llama y me dice, Byron, creo que he estado pensando y no es conveniente de que estemos separados en la que es quizás la etapa más crucial de todo doctorado, cuando estás finalizando la tesis y tratando de publicar los últimos artículos. Entonces, ¿por qué no te vienes para Heidelberg? Y acá trabajamos 2 semanas.
Entonces me voy para Heidelberg y en el Max Planck conozco a esta astrofísica colombiana, María Claudia Ramírez Tanus. Ella ya era postdoc allá en el Max Planck. Y yo de ella había escuchado, pero nunca nos habíamos conocido personalmente. Y cuando estaba allá en el Max Planck, Macla me cuenta que había ganado una de las primeras propuestas de observación con JWST del ciclo uno. Y Macla me dice, tenemos un problema. Y es de esos problemas que no pasan muy a menudo, pero que uno desearía que pasen un poco más a menudo. Y me dice, es que plata tenemos, pero no sabemos qué hacer con esa plata. Y la razón de esto es que cuando ustedes proponen una observación con telescopios de NASA, NASA les da un dinero para que ustedes puedan analizar los datos que van a obtener con el telescopio. Pero ese dinero se da con una condición muy estricta, y es que ese dinero no se puede sacar de Estados Unidos. Así que el problema que ellos tenían es que sabían que tenían plata, pero pues no se la podían llevar para Europa. Aparte, ellos no la necesitaban porque tenían una buena financiación donde ellos se encontraban. Entonces me dice, no estamos tan convencidos de abrir una posición de postdoc porque el paquete que nosotros ofrecemos en realidad no es muy atractivo. Pero entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, hombre, pues que esto me cae como anillo al dedo, porque no solamente me permitiría darle una extensión natural a mi tesis, sino que también me permitiría acercarme de nuevo al continente americano, estar más cerca de Colombia. Así que yo le digo a McClap, no se preocupen, si ustedes abren la posición de postdoc, yo me presento. Eso hicimos y desde enero de 2024 me encuentro en la Universidad Estatal de Pensilvania, en State College, Pensilvania, trabajando como investigador postdoctoral. Ahora, esta historia la cuento porque quisiera dejar un par de mensajes. Me imagino que aquí la mayoría son estudiantes avanzados de pregrado que están iniciando sus procesos de posgrado. Y como se darán cuenta, conforme avancen en la carrera, van a tener que enfrentar momentos en los cuales hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones no siempre es fácil. Pero una cosa que en lo personal me ha ayudado mucho es tener una lista de no negociables. Es decir, de esas cosas que uno tiene o que aspira a tener y que uno no está dispuesto a arriesgar, digamos, por un desarrollo profesional o personal. En mi caso, uno de esos no negociables es que a mí me gusta estar cerca de Colombia. Y es una condición que para mí es muy estricta. O sea, tipo que si tú mañana me ofreces una posición permanente, digamos en Australia, por poner un ejemplo, yo para allá no me iría. Pero eso es algo también muy personal. Para mí funciona así, para otras personas podría ser una condición no tan estricta. Pero lo importante es que cada uno haga ese proceso de reflexión e identifique cuáles son esos no negociables y que los use al momento de tomar decisiones. Y la segunda es la importancia del networking. Creo que hacer networking en astronomía es particularmente sencillo porque la comunidad de astrofísicos en Colombia no es muy grande. Y espacios como RECA precisamente nos permiten colectar o centralizar esa información de dónde se encuentra cada uno, qué es lo que está haciendo. Y el hecho de que ustedes ya hagan parte de RECA, pues es un gran primer paso. La invitación sería entonces a que aprovechen todas las oportunidades que RECA les ofrece para hacer networking. Ok, ese soy yo. Ahora entonces vamos a pasar a la parte un poco más técnica de esta charla. Este proyecto es lo que yo desarrollé el año pasado como parte de el programa Extreme Ultraviolet Environments, y el título es Estudio de discos protoplanetarios en regiones masivas de formación estelar con el telescopio espacial James Webb. En primer lugar, esto es un trabajo colaborativo, como pueden darse cuenta en los agradecimientos aquí en la página. Hemos tenido la colaboración de muchos científicos alrededor del mundo y a todos ellos un agradecimiento especial por colaborar a la consecución y a la finalización de este proyecto. Ok, entonces empecemos con una, un pequeño overview sobre la formación de planetas. Todo empieza en una de las fases del medio interestelar, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, que se conocen como las nubes moleculares gigantes. Las nubes moleculares gigantes es una de las fases del medio interestelar que está mayoritariamente compuesta por gas
y por trazas de polvo. Esos parches negros que pueden ver en la imagen que están bloqueando la luz de las estrellas en el background son pequeños granos de polvo que en una razón de masas comparada con el gas apenas representan 1% de la masa total de la nube. Ahora puede pasar que debido a agentes externos a la nube, como por ejemplo la explosión de una supernova en el vecindario, esa explosión va a generar ondas de choque que se van a propagar a través del medio y van a perturbar al material en la nube. Esa perturbación va a generar regiones de sobredensidad y aquí me voy a saltar un montón de pasos y un montón de física, pero si uno espera el tiempo suficiente, tipo 1 millón de años, lo que va a suceder en el centro de esa región de sobredensidad es que se va a formar una protoestrella. Y alrededor de esa protoestrella se va a formar un disco que en principio va a estar formado también del mismo material de la nube, gas y polvo en la misma proporción, y ese disco se conoce como un disco protoplanetario. En el interior de ese disco se da la formación de sistemas planetarios, justo como nuestro sistema solar. En las partes internas de ese disco protoplanetario se van a formar los planetas rocosos hasta Marte y en las partes más externas se van a formar los planetas gigantes gaseosos y de hielo. Eso es como creemos que se formó nuestro sistema solar, pero desde 1995 los astrónomos han identificado una gran cantidad de planetas extrasolares, es decir, de planetas que están orbitando estrellas diferentes a nuestro Sol. Esta imagen, esta figura que les muestro en pantalla está un poco desactualizada, se produjo en 2021, pero ya para 2021 habíamos identificado más de 4.000 exoplanetas. Y lo que ven en el eje Y es la masa de los planetas graficada versus el semieje mayor, es decir, la distancia del planeta a la estrella. Y los puntos en amarillo son los objetos de nuestro sistema solar. Algo que salta a la vista de esta figura es que la población de exoplanetas muestra una diversidad bastante marcada en cuanto a masas y a configuraciones orbitales. Y uno de los principales problemas de la astrofísica moderna es tratar de explicar el origen de esa diversidad. Esa diversidad es debida a procesos en estadios ya evolucionados de los planetas cuando el disco se ha dispersado, o esa diversidad se explica por procesos durante la fase de formación, cuando los planetas todavía eran protoplanetas y estaban dentro del disco protoplanetario. Entonces, por esta razón, estudiar discos protoplanetarios es importante. Ahora bien, como somos astrónomos, todo lo que nosotros hacemos está basado en observaciones. Y el problema de estudiar discos protoplanetarios hasta antes del lanzamiento del telescopio espacial James Webb es que cuando queríamos estudiarlos en el infrarrojo, en particular en el infrarrojo medio, la única información que nosotros teníamos de estos discos venía de regiones cercanas al Sol. Y por regiones cercanas al Sol me refiero básicamente a regiones dentro de un radio de 400 parsecs. Aquí en esta imagen he tratado de identificar dónde están 400 parsecs a una escala galáctica. Si ven ese círculo verde, en el centro está el Sol y el radio de ese círculo, que se ve tan chiquito, son 400 parsecs. Resulta que dentro de esa región, dentro de esos 400 parsecs, la mayoría de regiones de formación estelar son regiones de baja masa. Y esto quiere decir que la mayoría de las estrellas que se forman allí son igualmente estrellas como nuestro Sol, estrellas de baja masa, pero no hay formación de estrellas masivas de tipos espectrales O y de tipos espectrales B. ¿Y por qué esas estrellas masivas son importantes para los procesos de formación planetaria? Pues porque justo como pasa en el medio interestelar, las estrellas de tipo espectral O y B son las encargadas de determinar las propiedades del campo de radiación ultravioleta al que esos discos estarían expuestos. Entonces lo que vemos aquí en la imagen es el esquema de un disco protoplanetario. La estrella central es en realidad una estrella como el Sol, pero en el vecindario va a existir una estrella muy masiva de esos tipos espectrales O o B, y esas estrellas, como son tan luminosas, emiten grandes cantidades de radiación
en el ultravioleta. Y cuando esa radiación impacta los discos, lo que hace es básicamente calentarlos, dotar al gas que se encuentra en las regiones exteriores de suficiente energía cinética como para vencer la energía potencial que los liga gravitacionalmente a la estrella, y esto produce lo que se conoce como una fotoevaporación. A lo largo de esta charla, ustedes van a encontrarse esta cantidad G0. Esta es la forma con la que parametrizamos la intensidad del campo ultravioleta en el vecindario solar. Y en el vecindario solar, eso tiene un valor del orden de 10 a la menos 3 ergios por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, para entender mejor cuál es el efecto de esas estrellas muy masivas en la formación planetaria, es necesario que observemos más allá de los 400 parsecs. Tenemos que ir a las escalas de los kiloparsecs, y eso con Spitzer no era posible debido a la limitada sensitividad. Pero afortunadamente ahora con JWST, con el telescopio espacial James Webb, podemos observarlo. Y una vez que podemos observar discos en regiones donde la formación estelar puede producir tanto estrellas de baja como de alta masa, entonces surgen preguntas lógicas. Y una de esas preguntas lógicas es si la estructura de esos discos es igual a la contraparte no irradiada de los mismos. Y aquí es precisamente donde el programa de María Claudia empieza a jugar un papel importante. El programa Extreme Ultraviolet Environments es un programa de JWST de ciclo 1 que observó la región NGC 6357. Esa es la región que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Esta región se encuentra ubicada a una distancia de 1.7 kiloparsecs. Está dividida en tres subregiones, que aquí las estamos delimitando por estos círculos blancos. Y dentro de esas tres subregiones se han descubierto al menos 20 estrellas masivas de tipos espectrales O y B. Y lo más interesante es que la intensidad del campo de radiación ultravioleta que esas estrellas masivas generan se ha estimado es entre 1000 y 1 millón de veces más fuerte que el campo de radiación ultravioleta que lo medimos aquí en el vecindario solar. Esta figura, perdón, muestra los resultados, los espectros obtenidos con el espectrógrafo MIRI de los 12 discos que se observaron con el programa de MACLA. La escala en el eje Y es la densidad de flujo en miliyanskis y la escala en el eje X es la longitud de onda en micrómetros. Y lo que podemos observar de esta colección de 12 discos es que en general hay una gran diversidad en cuanto al continuo y también en cuanto a las líneas de emisión. Y para entender esa diversidad, entonces hacemos lo que se hace en astronomía, y es seleccionar una de esas fuentes y crear modelos que nos permitan explicar lo que el telescopio observa. En particular, nos vamos a enfocar en una de esas fuentes que se conoce como el disco SUBE-1. SUBE-1, si hacemos zoom a una de las subregiones, sería este disco que está indicado por la flecha blanca. Y como pueden ver, esa estrella se encuentra en una vecindad muy cercana a 5 estrellas de tipo espectral O dentro de un radio de básicamente 0.5 parsecs. Dadas las propiedades espectrales de esas estrellas de tipo O y la distancia proyectada a su E1, se ha estimado que el campo de radiación ultravioleta que está irradiando a su E1 es del orden de 100.000 veces más fuerte que el campo de radiación en el vecindario solar. Y aquí a la derecha vemos un zoom a lo que MIDI observa. Y quizás ustedes, algunos quizás lo estarán, algunos otros no, familiarizados con cómo se ven los espectros en el infrarrojo medio de discos protoplanetarios, pero para aquellos que no están familiarizados con eso, pues lo que les puedo decir es que este espectro se mira exactamente igual a los espectros que hemos obtenido de discos que no están irradiados. Y esto fue una sorpresa porque en realidad lo que nosotros esperábamos ver era algo completamente diferente. En particular, esperamos ver líneas de emisión muchísimo más fuertes de las que JWST nos está mostrando.
Entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo en esos discos? ¿Cuál es la estructura física de estos discos que explica que los espectros se vean tan normales, incluso aunque están irradiados 100.000 veces más que discos en el vecindario, en regiones más cercanas de formación estelar? Y esa fue la pregunta de ciencia que tratamos de responder en el paper que publicamos en 2025. ¿Cuál es la estructura física de un disco irradiado? ¿O qué estructura física de un disco irradiado puede explicar el espectro de SUBE1 observado con MIRI? Entonces, para responder esta pregunta, lo que nosotros hicimos en ese paper fue una combinación de análisis de datos observacionales con simulaciones numéricas. El análisis de datos observacionales me lo voy a saltar en esta parte, pero si están interesados pueden dirigirse al paper. Aquí, más que nada, voy a hacer una presentación de los modelos que nosotros corrimos para poder explicar esos espectros. Nuestro trabajo de modelado consistió en tres aproximaciones diferentes. En una primera instancia, usamos un análisis bayesiano para identificar las especies de polvo que se encuentran presentes en la superficie del disco protoplanetario SUE-1. En una segunda aproximación, en un segundo esquema de modelado, usamos modelos de transferencia radiativa con el código PRODIMO para replicar la emisión en líneas moleculares que JWST observó. Y en una tercera aproximación usamos un código de radiación mezclado con hidrodinámica para determinar si las predicciones teóricas desde ese lado, pues de la teoría de la hidrodinámica, estaban de acuerdo con nuestros resultados con los modelos termoquímicos. En esta charla me voy a centrar básicamente en la segunda, que es el modelo de transferencia radiativa que implementamos con el software Prodigy. Bueno, ¿qué es un modelo de transferencia radiativa? Esencialmente, esta es la forma como el pródimo código, como el código pródimo funciona. Estos códigos se basan en una serie de archivos de entrada y cada uno de estos archivos de entrada va a estar encargado de determinar una parte del modelo global. Entonces empezamos con un primer set de condiciones iniciales, que básicamente es un modelo semianalítico para la distribución de material en cuanto a gas y polvo en cada grid computacional del disco. Entonces, en este primer paso, lo que hacemos es determinar el campo de densidad de las partículas de gas y también de las partículas de polvo en cada uno de los puntos de la dirección radial y de la altura con respecto al plano medio del disco. Una vez eso se ha determinado, el siguiente paso es resolver el problema de la transferencia radiativa en el continuo, es decir, determinar la temperatura de equilibrio de los granos de polvo y el campo de radiación que ellos producen. Lo que se usa para esta parte del modelado son esencialmente las opacidades del polvo que nos dan una información de cuál es la composición mineralógica de esos granos. Y una vez se ha resuelto el problema de la transferencia radiativa del continuo, el siguiente paso es resolver la química en el disco y el cálculo de la temperatura del gas. Estas dos cosas, química y cálculo de la temperatura del gas, van de la mano porque para calcular la temperatura del gas, uno esencialmente tiene que balancear procesos de calentamiento versus procesos de enfriamiento. Y en el gas, uno de los principales agentes de enfriamiento es la emisión en líneas. Y esas líneas, básicamente el espectro, obviamente, va a estar determinado por el tipo de gas que uno tiene en el disco. Para determinar la química, es importante entonces introducir como parámetro de entrada lo que se conoce como una red química. Y a continuación vamos a elaborar un poco más sobre ese concepto. Y ya una vez se han implementado estas tres fases, el siguiente paso en un código como Prodimo es generar observables sintéticos.
como por ejemplo distribuciones espectrales de energía, visibilidades e imágenes. Y esos observables sintéticos son los que se comparan con las observaciones y cuando se encuentra un match entre esas dos cosas, entonces uno básicamente dice que el modelo ha convergido y puede usar el modelo para hacer inferencias sobre la estructura física del objeto, sea cual sea el que estemos estudiando, en este caso un disco. Entonces vamos a enfocarnos aquí en las redes químicas. ¿Qué son las redes químicas? Las redes químicas son un conjunto de especies químicas como átomos, moléculas y granos de polvo, también están incluidas dentro de ese concepto, y la forma como interactúan entre ellas. Aquí hay un ejemplo de una red química muy sencilla, que está incompleta de hecho, pero que es supremamente importante en general en estudios en el medio interestelar, y es la red química que da origen a la molécula de H3+. Todo esto empieza con la molécula de hidrógeno, la molécula más abundante en el universo. Esta molécula va a interactuar con un rayo cósmico, que es básicamente un protón de alta energía, y esa interacción lo primero que va a generar es que la molécula de hidrógeno se va a ionizar, le va a arrancar un electrón y en una segunda etapa de ese proceso, uno de esos productos, el H2+, va a reaccionar con otra molécula de hidrógeno molecular y va a formar H3+. Ahora, ese H3+ es un ion que es supremamente importante en astroquímica. Es de hecho el primer ion estable en la gran mayoría de redes astroquímicas que tiene aplicación en diferentes fases del medio interestelar, no solamente en discos. Y es el precursor de muchas moléculas más complejas. Ahora, este tipo de reacciones químicas y la forma como proceden, más que nada viene de nuestros estudios en el laboratorio. Muy pocas de esas se pueden demostrar desde los primeros principios de la química. La mayoría de estas reacciones se aprenden en el laboratorio. Y gracias a los estudios de los astroquímicos hemos podido identificar unas tendencias generales que aplican en particular al caso de los discos protoplanetarios. Y una de esas tendencias generales es que dependiendo de la temperatura, cuando uno se encuentra en el disco externo, cuando las temperaturas bajan por debajo de los 20 grados Kelvin, las reacciones entre un ion y una especie neutral tienden a ser las reacciones dominantes. Pero si uno se va hacia las regiones más internas del disco, que son lógicamente más calientes por estar más cerca de la estrella, entonces en esas regiones las reacciones entre una especie neutral y otra especie neutral tienden de hecho a ser más dominantes. Entonces veamos esto aplicado al disco externo y a las interacciones entre el ion de H3+ y algunos de los elementos más abundantes en discos protoplanetarios. En primer lugar tenemos el oxígeno. Cuando el H3+ reacciona con el oxígeno, esto va a desencadenar una serie de reacciones y uno de los elementos que se puede formar a partir de esta reacción es la molécula del agua. Cuando nosotros hacemos el mismo análisis, pero con el átomo de carbono, la reacción de la molécula de H3+ con carbono eventualmente va a dar origen a la molécula de metano. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si hago reaccionar H3+ con nitrógeno? Que el nitrógeno es también un elemento bastante abundante. Pues resulta que el nitrógeno es especial. Y el nitrógeno es especial porque la reacción entre nitrógeno y H3+ no es en realidad favorecida dadas las condiciones típicas de un disco protoplanetario. Y la razón es que para que esta reacción proceda, hay una energía de activación que es muy alta, la cual es difícil de obtener dadas las condiciones típicas de un disco. Entonces el nitrógeno para reaccionar tiene que buscar a otro compañero. Y ese otro compañero es el OH. El nitrógeno, al reaccionar con el OH, forma esta molécula de NO, óxido nítrico. Y si ustedes estuvieron atentos a lo que acabé de decir en unas diapositivas previas,
Esta reacción en principio debería ser desfavorecida en los discos externos. ¿Por qué? Porque tanto el nitrógeno como el OH son especies neutrales. Entonces, en principio, si las temperaturas en el disco externo son del orden de los 10 Kelvin, esta reacción no debería proceder, a menos que, por alguna razón, el disco externo se caliente a temperaturas superiores a los 100 Kelvin. ¿Y cómo puedo tener un disco externo con temperaturas superiores a los 100 Kelvin? Bueno, una de las posibles opciones es si ese disco protoplanetario está cerca de una estrella muy masiva. Estos son modelos que nuestros colegas en la Universidad de Antioquia están simulando. Lo que tenemos aquí a la derecha es el mapa de la distribución de la temperatura de gas en un corte transversal de un disco. El caso de la izquierda es para un disco no irradiado y el caso de la derecha es para un disco que está irradiado 100.000 veces más que el disco que está a la izquierda. Entonces nos damos cuenta que cuando el disco no está irradiado, básicamente todo lo que se encuentra después de 10 unidades astronómicas tiene temperaturas características de 20 Kelvin. Pero cuando el disco se irradia, las temperaturas, aparece esta especie de hot finger, donde las temperaturas fácilmente pueden superar los 220 Kelvin. Y a esas temperaturas, esa reacción del nitrógeno con el OH fácilmente puede proceder. Entonces, lo que hicimos con nuestros modelos es simular el espectro que esa componente de óxido nítrico produciría, dadas las condiciones de un disco irradiado. Y esto es lo que encontramos. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver el resultado de nuestro proceso de modelado. Este es en azul está el espectro sintético del disco, en particular del NO, de la molécula de óxido nítrico. Y en negro pueden ver el espectro real observado con JWST. Claramente hay una enorme diferencia entre lo que se modela y lo que se observa. Y esto lo podemos ver en una distribución espacial, o sea, al modelo nosotros le podemos preguntar, ok, este espectro en azul, ¿de dónde exactamente está viniendo esos fotones? Y el modelo nos dice que esos fotones están viniendo desde esta caja que está aquí en rojo. Y como pueden darse cuenta, esto es una escala logarítmica, la gran mayoría de esos fotones están proviniendo del disco externo, justo como esta consideración de la red química nos lo indicaba. Así que, ¿cómo es posible reproducir la no observación del óxido nítrico? Pues aquí hay dos opciones. La primera opción es decir que hay un problema con el modelo, ¿cierto? Sin embargo, el modelo tiene ciertas fortalezas y es que estos modelos termoquímicos en realidad no solamente te permiten estudiar el espectro en líneas, sino que también te permitirían, por ejemplo, hacer un estudio para generar predicciones de la fotometría. Eso es lo que ustedes están viendo en esta figura a la izquierda. Lo que vemos con los puntos negros son los datos fotométricos hacia el disco SUE-1. La curva en verde es el espectro sintético de la estrella y la curva en azul es la distribución espectral de energía que nosotros estamos obteniendo con Prodimo. La curva roja es el nivel del continuo que se observa con MIRI. Entonces, como se pueden dar cuenta, el modelo puede explicar los observables fotométricos hacia esta región del espacio. Y no solamente eso, sino que el modelo también puede explicar las observaciones de JWST en los canales 1 y en los canales 3. En el canal 1 lo que estamos viendo es esencialmente agua y monóxido de carbono y el modelo en azul puede reproducir las características observadas satisfactoriamente. Y en el canal 3 lo que observamos mayoritariamente son hidrocarbonos y también una componente un poco más fría del agua. Y una vez más, nuestro modelo es capaz de reproducir estos observables. Entonces, si bien esto sigue siendo eso, nada más que un modelo, el modelo tiene
ciertas fortalezas, así que es conveniente entonces explorar otra alternativa para la no detección del óxido nítrico. Y esa segunda alternativa es simplemente asumir que ese gas de óxido nítrico que, como vimos en una de las diapositivas pasadas, viene mayoritariamente del disco externo, simplemente no está ahí. Y esta es una interpretación que es interesante a la luz de lo que se esperaría de la teoría de fotoevaporación por radiación ultravioleta externa. Lo que ustedes ven en esta imagen es el perfil de densidad superficial de la componente gaseosa, eso es lo que se ve en azul, y también de la componente de polvo, que es lo que se ve en naranja. Resulta que para poder explicar la no detección del óxido nítrico, lo que necesitamos es remover gas del disco externo hasta por dos órdenes de magnitud con respecto a un valor nominal. Y esa remoción de gas en principio puede explicarse o es consistente con lo que uno esperaría en un escenario de fotoevaporación externa. Entonces, lo que el modelo, esta es quizás la conclusión más importante del proceso de modelado, el modelo sugiere que el disco externo está desprovisto de gas. Pero somos astrónomos, tenemos que tratar de demostrar esto observacionalmente. Y aquí viene el problema. Y es que con JWST nosotros estamos observando las regiones del disco interno. Pero para observar las regiones del disco externo y en efecto determinar si hay o no gas, sí o sí necesitamos observar con ALMA. Y lo hemos intentado. La colaboración de la que hago parte ha sometido dos propuestas de observación a ALMA hasta el momento, pero desafortunadamente esas dos propuestas han sido rechazadas. Y aquí en la pantalla están viendo una de los comentarios típicos de los referees que hemos venido coleccionando consistentemente. Y el principal problema es que estos discos están tan lejos que observarlos con ALMA simplemente sería demasiado costoso. Y eso que lo que estamos tratando de observar es el continuo, porque observar las líneas, o sea, observar la componente de gas en los discos externos a estas distancias, te tomaría una cantidad absurda de tiempo. De hecho, hace un año tuve la oportunidad de trabajar con David Wilner en el CFA y lo que hicimos allá es tomar nuestros modelos, pasarlos por el simulador de ALMA y determinar cuánto sería el tiempo de integración para detectar una de las transiciones del HCO+, que es un tracer de gas frío. Y el resultado es que necesitaríamos básicamente 70 horas para garantizar una detección a 3 sigma. O sea, 70 horas es prácticamente dos veces lo que es un large program. O sea, no hay forma que nos den tiempo para observar una sola fuente. Entonces, quizás en este punto sea necesario encontrar aproximaciones alternativas para, en efecto, verificar cuál es la componente, cuánto gas hay en el disco externo de SUBE 1. Y bueno, estos son, ya como para ir concluyendo, los papers que la colaboración ha producido hasta el momento. Si están interesados en aprender más, les recomiendo que vayan en orden. El primer paper fue el paper de Macla del 2023, en el cual hace una presentación de los datos obtenidos del disco SUE-1, o sea, la reducción de los datos y un análisis basado en modelos de SLAP. El segundo paper fue el mío, donde hacemos este modelamiento termoquímico. El tercer paper de la colaboración es el de Jennifer Diani, una estudiante en Estocolmo, donde es un paper interesante porque se analiza el espectro de una estrella tipo Herbig en este caso. Y el cuarto paper publicado es el de segundo de Macla, donde hace una presentación de los espectros de las 12 fuentes esta vez. Está por publicarse el paper de Sebastián Hernández, que está sometido, y el de María Alejandra Lemos en la Universidad Nacional, que está en preparación. Todos los papers que están publicados, todos están en el archive, igual todos los publicamos en Open Access, así que si están interesados pueden descargarlos gratuitamente de APJ o de ANA.
Estas son mis conclusiones. La primera es que los discos internos, al menos, son resistentes a la irradiación externa y esto es importante porque es en los discos internos, o sea, dentro de las 10 primeras unidades astronómicas, que los planetas tipo nuestro planeta, la Tierra, se forman. Queda ver qué pasa con la población de exoplanetas en regiones más alejadas, que en principio se formarían en el disco externo. Segundo, el espectro en el infrarrojo medio de los 12 discos que observamos en NGC 6357 presenta unas características muy similares a aquellos discos que no están irradiados, y la razón por la que esto pasa es porque a pesar de que están irradiados a niveles tan grandes, el mismo disco funciona como, especialmente la componente de polvo del disco, funciona como una especie de escudo ante esos fotones ultravioleta. Son efectivos penetrando el disco externo, pero conforme nos acercamos a la estrella, la densidad incrementa y esto hace que esos fotones puedan penetrar menos y menos hacia el disco interno. Y finalmente, la no detección de óxido nítrico en SUE-1 puede ser explicado porque tenemos un disco que es pobre en gas en las regiones externas. El texto final en amarillo no es como tal una conclusión, sino una recomendación, y es que las observaciones con ALMA son más que necesarias para complementar la caracterización de la muestra de los discos en SUI, a pesar pues de que somos conscientes de que esto procedimentalmente es ciertamente complicado. Así que con esto termino. Gracias por su atención y bueno, si hay preguntas, estaré presto a tratar de responderlas. Dale, súper, Byro. Está súper interesante em, este trabajo que acabaste de mostrar. Y pues quisiéramos abrirle entonces como el espacio a los estudiantes que están conectados, pues para que hagan sus preguntas. Recuerden, como lo mencionó Natalia en el mensaje, por favor, levantan la mano, se presentan su nombre, de qué universidad o de qué institución están. Y bueno, la pregunta. Eh, no puedo ver acá si hay preguntas, pero Natalia, si estás por ahí. Sí, aquí estoy pendiente. Em, ok, por el momento no veo a nadie alzando la mano. Recuerden que, ok, Daniel Pedreros tiene una. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Pedreros, tengo afiliación con la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional. Primero que todo, pues decir que me encantó la presentación y me gustaría preguntar cómo, sí o sí, ¿qué papel jugaría entonces la estrella central en la evolución? Preguntar eso. Gracias. Se cortó un poquito, no sé si solamente fui yo o los demás también tuvieron un problema de la conexión. No, sí, se cortó justo la pregunta. Ay, lo siento, lo siento. Me entenderán que es que estoy por acá desde la selva y no tengo tan buena conexión hoy. Estoy de mi tubo, pues. Pero sí, ¿qué papel juega la estrella central en la construcción de este disco planetario? Bueno, la estrella central es la fuente de energía más importante en el disco, para el disco protoplanetario. La estrella, esencialmente, dependiendo de qué tan masiva y luminosa sea, va a determinar qué tan caliente es esa componente de polvo, y eso se va a reflejar también en la componente de gas. Así que caracterizar bien el espectro de la estrella central es quizás una de las partes más cruciales al momento de implementar un modelo de transferencia radiativa, porque es de lejos la fuente de energía más importante para poder resolver el problema de la transferencia radiativa y el problema de la química en el disco. Aparte que hay una correlación empírica que se ha encontrado con observaciones entre la masa del disco y la masa de la estrella. O sea, típicamente estrellas que son más masivas albergan discos que también son más masivos.
Así que si tú tienes un disco que es más masivo, en principio eso podría dar origen a una población de exoplanetas igualmente más masivos que si tuvieras un disco menos masivo alrededor de una estrella igualmente menos masiva. Entonces sí, la estrella determina un montón de condiciones iniciales en este tipo de simulaciones. No, solo falta por decir que me encanta todo ese tema y me encantaría saber cómo es esa correlación con esos métodos, bueno, cómo los métodos computacionales dan respuesta a esta correlación y cómo lo podemos hacer evidente, no, ese tema me encanta. Muchas gracias y qué buen trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Perfecto, adelante. Bueno, Perdón, Iron, primero que Daniel, todo, ¿podrías bajar la mano, por favor? Ok, perfecto. Dale, ahora sí. ok. Bueno, primero que todo, Iron, gracias por la charla, muy interesante. Personalmente, pues sigo mucho tus papers, precisamente, bueno, soy estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia. eh, ya entregué la tesis, pues ya estoy en proceso de graduación y precisamente, pues mi tesis fue enfocada en discos protoplanetarios, especialmente en discos circunplanetarios Ujú. y pues me basé mucho en tus papers de PS70, que precisamente es como una caracterización morfológica hidrodinámica 3D de PS70. Bueno, con respecto a este nuevo paper pues, que presentas, yo te quería preguntar, em, pues en tus resultados muestras que la temperatura del gas se eleva fuertemente pues, en discos irradiados. ¿Qué pasa con el polvo? O sea, ¿el polvo permanece más frío o qué pasa con la temperatura pues, del polvo? Y esto pues lo encamino hacia una pregunta y es, ¿crees que pues como que esa diferencia de temperatura entre el gas y el polvo afecten el acoplamiento pues del gas y el polvo? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Lo que nuestros modelos indican es que la componente que sufre un incremento de temperatura más pronunciado es la componente gaseosa, pero no la componente de polvo. Y la razón por la cual esto sucede es que nuestros modelos usan un sistema de settling para los granos de polvo, de manera que cuando tú, por ejemplo, determinas la temperatura en el plano medio, esos granos de polvo en el plano medio esencialmente están bien protegidos por la capa de granos más pequeños que se encuentran cerca a la superficie de la estrella. Entonces, esos granos que se encuentran flotando cerca a la superficie reciben toda la radiación ultravioleta, la absorben y la reprocesa, esos sí se calientan, pero los granos que se encuentran más hacia abajo, en las capas más internas del disco, no lo hacen tanto. Ahora, con respecto a cómo esa interacción entre polvo y gas procede, eh, también depende mucho de la región del disco en la que tú estés enfocándote. Típicamente, cuando uno se encuentra en regiones cercanas al plano medio, donde hay un buena, o sea, son tan densas que hay un acople hay un acople termodinámico entre las temperaturas del polvo y del gas. En ese caso, uno tiende a ver que hay como un equilibrio en la temperatura de ambas componentes. Pero cuando uno sube de nuevo a la superficie, entonces uno empieza a ver que estas dos cosas se desacoplan y se desacoplan bastante. La temperatura del polvo en la superficie es mucho menor que la temperatura del gas en la superficie. Entonces, todo depende de la región del disco en la que tú te estés enfocando. Perfecto, Iron, muchas gracias. Juan Diego, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Rodríguez, soy ingeniero físico de la Universidad Tecnológica de Pereira y me acaban, pues, hace unos días me admitieron a la maestría en astronomía en la Universidad Nacional. Primero, Byron, pues un gusto y qué chévere, aunque pues, digámoslo así, los discos protoplanetarios me generan algo de curiosidad
Digámoslo así que yo me quiero enfocar en la parte de asteroides y de mecánica celeste, instrumentación astronómica. Pero en esto tengo una pregunta que creo que la puedo correlacionar con el estudio que quiero hacer en algún punto, y es la conexión del disco protoplanetario con el exoplaneta. Puede ayudarnos a identificar sistemas con mayor probabilidad de albergar planetas tipo Tierra, o se han encontrado más planetas que sean como supertierras o, o Júpiter calientes. ¿Cómo ha sido ese estudio? Bueno, dependiendo partiendo solamente de la información observacional que tenemos, no sé si todavía siguen viendo mi diapositiva. Sí. Sí, Sí, bueno, por ejemplo, si nosotros partimos de esta figura, los planetas que están representados aquí abarcan un rango dinámico de masas bastante grande. O sea, aquí vamos desde planetas tipo Tierra, pasando por supertierras, mini Neptunos, Júpiters, y todos estos planetas se encuentran a una distancia muy cercana de la estrella. Entonces es particularmente curioso encontrar, por ejemplo, planetas que son tan masivos como Júpiter orbitando a la estrella a distancias incluso más cercanas que las de Mercurio. Entonces, esa es una pregunta que creemos tiene una respuesta que está relacionada con la física de los discos protoplanetarios y es el proceso de la migración. Porque no hay forma que un planeta tan masivo, como de 10 a la 4 veces la masa de la Tierra, se forme a una distancia de 0,1 unidades astronómicas, porque simplemente no hay suficiente gas para acretar. Ese planeta tuvo que haberse formado en el disco externo, donde hay un montón de gas, y luego migrado hacia el disco interno y finalmente parqueado en una órbita tan pequeña. Entonces, esta es la explicación universalmente aceptada de cómo la interacción entre un planeta y el disco puede dar origen, al menos aparte de esta distribución de exoplanetas, aparte a una parte de lo que se conoce como la demografía de exoplanetas. Es como explicamos la existencia de estos Júpiters calientes. perfecto, Byron. Muchísimas gracias y qué gran trabajo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. A No ver. tengo. Bueno, ya nos conocemos, Byron, pero pues para seguirla en etiqueta, entonces yo soy Mariana y pues estoy en el Captain Institute, y pues tengo una pregunta relacionada con Prodimo. ¿Cuáles son los inputs y los outputs de Prodimo, básicamente? Y si es como un código open source o cómo lo manejan. Tengo entendido que Inga empezó a escribir Prodimo hace ya como, no sé, como 15 años, 15 20 años, y pues lo han seguido desarrollando muchos estudiantes y pues postdocs desde entonces. Pero pues Mm. quería, o sea, como que no tengo muy claro cómo qué se le da o en qué lenguaje está escrito, este tipo de cosas. Sí. Bueno, en efecto, el primer módulo de Prodimo fue escrito por Inga cuando ella estaba, creo que en algún punto trabajó con Cornelis Dulemont en el Max Planck, cuando él estaba en el Max Planck. Y ese módulo básicamente lo que hacía era calcular de forma autoconsistente la temperatura del gas y del polvo, porque hasta antes de ese paper de Inga, que creo que lo publicó como en el 2005, por allá, lo que típicamente la gente asumía era que la temperatura del polvo era igual a la temperatura del gas. Y calcular la temperatura del polvo es relativamente fácil. La cosa es que Inga demostró que, como ya mencioné en una de las respuestas a las preguntas anteriores, conforme tú te acercas a la superficie del disco, hay un desacople entre esas dos temperaturas. Entonces, eso fue en el 2005 y luego en el 2009, Peter Wojcik, que en este momento se encuentra en Graz, tomó o se unió al desarrollo del código de Prodimo y desde ese entonces se han venido desarrollando y se han venido publicando papers, el más reciente de los cuales está aquí, que es el de Peter Wojcik en el 2024.
Este código funciona, es en principio un código abierto, pero funciona bajo un esquema de colaboración, lo que quiere decir que para tener acceso al código fuente, tú tienes que contactar a uno de los desarrolladores, Inga, Peter, Christian Raff y Win5T. Ahora, ¿cómo funciona Prodimo? Prodimo tiene estos tres inputs, los que se ven aquí en la columna de la izquierda. Entonces, el primer input que es importante es un modelo para la distribución de gas y de polvo. Una de las limitaciones importantes con Prodimo es que este es un código dos dimensional. Entonces, si tú quieres simular estructuras tres dimensionales, allí hay una limitación. Entonces, ese es el primer input. El segundo input son las opacidades, en particular para los granos de polvo. Y estas opacidades esencialmente vienen de mediciones de laboratorio. Y el tercer tipo de input es precisamente la red química y todo lo que está al interior de ella. Estas son también medidas que provienen del laboratorio. Hay bases de datos. Prodimo los tiene. Prodimo es un código. Cuando ustedes lo descargan, ustedes se dan cuenta de que es un código pesadísimo. Pesa como 10 gigas más o menos. Solamente el código fuente. Y la razón por la que pesa tanto es porque cuando tú te lo descargas, te descargas también una enorme cantidad de datos que provienen de esas bases de datos de la química, que es en últimas lo que te permite eh, resolver todas las ecuaciones internamente. Entonces, esos son básicamente los tres inputs. Y en cuanto a los outputs, son los observables sintéticos. Hay esencialmente tres tipos de observables sintéticos. El primero es densidades de flujo, o sea, densidades espectrales de energía. El segundo son densidades de flujo, o sea, espectros tipo JWST, por ejemplo. Y la tercera son imágenes. em, sea en el espacio X, Y, intensidad o en el espacio de las visibilidades, en caso de que estés interesado en trabajar con datos de ALM. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, qué pena, estaba muteada. Byron, tengo ahí otra pregunta como de follow-up con respecto a las redes químicas. Tú mencionabas que, bueno, que dependiendo como las redes, sí, como la red que le pongan al, pues como al modelo, pues se definen muchas propiedades del disco. Y pues me preguntaba cómo, o sea, tengo entendido que la gente está tratando también como de refinar cada vez más esas redes. Y me preguntaba si eso de pronto, digamos, cambia nuestra percepción o más bien como la definición, digamos, de las líneas del snowline y este tipo de cosas donde definimos que pues están estos granos de volátiles. O sea, como lo que tenemos ahora cambiaría mucho con nuevas redes químicas. Esa es más o menos mi pregunta. Am, a ver, desde el punto de vista de los modelos, esto dependería mucho de, por ejemplo, de la molécula que estés interesada en analizar, porque hay moléculas que han sido estudiadas por décadas, por ejemplo, el H2 o el CO, incluso el agua, son especies que han sido estudiadas desde distintos puntos de vista, no solamente con astroquímica en el laboratorio, sino que también tenemos bastantes trabajos que han usado inclusive evidencia observacional para restringir esas redes químicas. Entonces, digamos que esas redes químicas de los elementos más conocidos están bien conocidas ya y son bastante robustas. El problema es, por ejemplo, con elementos como el sulfuro, porque el sulfuro es uno de esos elementos que no reacciona fácilmente en la fase gaseosa y típicamente la química del sulfuro en discos protoplanetarios se cree está predominantemente dictada por lo que se conoce como química de superficies, o sea, la formación de moléculas que contengan sulfuro involucra reacciones que atraen partículas que se encuentran flotando en el gas, se pegan a un grano de polvo y allí sucede una cantidad de fenómenos mecanocuánticos que generan la síntesis de moléculas más complejas conteniendo sulfuro. La química de superficies no es lastimosamente muy bien entendida todavía
y en parte uno de los problemas de eso es que no tenemos mucha evidencia observacional para restringir esas redes químicas, porque observar sulfuro en discos protoplanetarios es difícil. Entonces yo creo que la respuesta más eh, salomónica a tu pregunta sería, depende mucho de cuál sea la especie que tú estás considerando. Ok, vale, súper, Byron, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces, Byron, nuevamente te agradecemos por esta charla tan interesante, de verdad. Creo que la cantidad de preguntas estuvieron además de que estuvieron súper interesantes. Entonces, nuevamente te agradecemos.